Queridos amigos, amables televidentes, Pax Televisión, con este su programa Desde Dentro, que ingresa a sus hogares esta vez llevándoles a ustedes un tema muy interesante. Para ello quiero mencionarles de que nos encontramos en la Basílica Santuario Santa Rosa de Lima, que todos o muchos de nosotros conocemos, y preferentemente en el lugar exacto es la cripta de Santa Rosa de Lima. Esto gracias a la amabilidad que ha tenido para con nosotros el padre Samuel Torres, con quien el día de hoy vamos a conversar con algo que muchos de nosotros, a pesar de que leemos noticias, revistas o periódicos, no nos enteramos muchas veces de la labor que muchos sacerdotes pertenecientes a diferentes órdenes religiosas hacen en el país. Yo les podría decir, y lo menciono así también, que por ejemplo el padre José Álvarez Fernández, que para algunos de nosotros nos suena un poco raro, para otros desconocido, sin embargo es un sacerdote dominico que hizo una labor bastante interesante en el Perú, especialmente en la selva nuestra. Como quiera que no todos estamos empapados de ello, justamente está con nosotros el padre Samuel Torres, a quien le agradecemos en principio el habernos permitido ingresar y aceptar la invitación para conversar. Y él nos va a decir prácticamente qué es lo que queremos desarrollar alrededor de este sacerdote que les he mencionado. Padre Samuel, gracias por estar con nosotros y haber aceptado esta invitación de poder charlar al respecto. Dígame, pero para efecto de que los televidentes puedan saber de quién se trata nuestro entrevistado, digamos a los televidentes, ¿quién es, qué hace el padre Samuel Torres? Bueno, antes que nada, bienvenidos. Muchas gracias por darse este tiempo y sobre todo por compartir estos momentos también con la audiencia de Pax TV, ¿no? Con todos los televidentes de Pax TV que son muchos y que nos ven cotidianamente a través de los diversos programas. El padre Samuel, o fray Samuel, como nos solemos llamar, pues es un fraile que vive aquí en este santuario de Santa Rosa de Lima, o este convento de Santa Rosa de Lima, y que ha pedido del capítulo provincial, pues ha sido nombrado como promotor de las causas de los santos aquí en el Perú, ¿no? Entonces, cada provincia tiene una persona. Lo interrumpo, padre. ¿Qué tiempo tiene de sacerdote? Porque bueno, se le ve extremadamente joven. No, yo ya tengo 15 años de sacerdote. Sí, 15 años de sacerdote. ¿En Lima? No, he estado en las misiones también. Estuve en la misión de Coribeni, que es una de nuestras misiones de los dominicos en la selva de Cusco, y estuve también en la misión de Puerto Maldonado, en donde estuvo el padre José Álvarez, el padre Apactón, ¿no? Entonces estuve allí haciendo la labor que la orden me pedía, y luego ya me pidieron otro servicio, y entonces vine aquí a Lima para encargarme de otras actividades, entre ellas estar también presente en un centro cultural que tenemos nosotros, amazónico, que intenta presentar y que intenta ser una ayuda para promocionar no solamente el trabajo de los misioneros, sino sobre todo la cultura de todas las etnias con las cuales nosotros estamos en contacto. Dígame, padre, justamente lo que nos trae a nosotros es para conocer algo relacionado con el padre Álvarez, justamente el padre José Álvarez Fernández. Bueno, voy a hacer una pequeña, esto me trae a la mente de mi abuelo, era José Álvarez justamente, la Fernández más bien no, era Álvarez, pero ya me hace recordar a él, debe estar disfrutando de la presencia de Dios. Dígame, ¿qué es lo que los lleva a ustedes a promover todo esto relacionado con el padre José Álvarez? A nosotros nos lleva a promover la causa del padre José, el espíritu que el padre José nos ha dejado, el ejemplo de vida, de entrega, de total disponibilidad a aceptar
el proyecto de Dios de poder internarse en esos pueblos amazónicos para poder promover y para poder ayudar, sobre todo, a dar una mejor calidad de vida a todos estos pobladores de esa zona, ¿no? Él vino en un momento en el que aún la selva era un lugar desconocido incluso para nosotros, los peruanos, y él intentó, por su carisma, por su cercanía y por su cariño, ¿no?, de hombre de Dios también y de misionero, pues llegar a estos pueblos y manifestarles el amor, la compasión de Dios, ¿no? Dígame, pero esto, él, en el tema de él, a través de la labor que vino desarrollando o que desarrolló en el país, ¿cómo así lo promueven, cómo así lo considera la Iglesia como siervo de Dios? ¿Qué atributos prácticamente le ponían a él, a su persona, para ser considerado como siervo de Dios? Bueno, para ser sobre todo un hombre que exprese no solo siervo de Dios, sino un modelo de santidad para seguir, ¿no? Es decir, lo que les decía, en principio es esa entrega total a la voluntad de Dios, ¿no? Querer él llevar ese mensaje de Jesús para todos, ¿no? para los hermanos, y llevarlo sobre todo en contextos un poco difíciles, ¿no? Que eran entonces los de la selva, ¿no? No era fácil ir a evangelizar en esos momentos, y luego también ese cariño que él tenía por todos estos pueblos amazónicos y ese espíritu que tenía él de pacificador también, ¿no? Con estos pueblos, ¿no? Porque estaban en ese entonces un poco aislados después de todo ese problema que hubo, que conocemos del caucho, ¿verdad? Entonces estos pueblos como que quedaron muy resentidos con lo que llamaban los blancos, ¿no? Porque fueron pueblos que estuvieron amenazados incluso con su exterminio, ¿no? Y como este sacerdote pues pudo entrar allí a esos lugares para poder llevar la buena nueva del Señor, lugares en sitios donde eran inhóspitos todavía, ¿no? O sea, no eran conocidos, y entonces que su fuerza, su entrega y sobre todo su confianza en Dios, ¿no? Porque él, a pesar, era un hombre muy frágil, incluso de salud y todo eso, pero a pesar de eso, él se puso en manos de Dios y sacó adelante todas las... Dígame, Padre Samuel, para efectos de poder que la Iglesia de motu propio lo declara siervo de Dios, o ustedes, la congregación, la orden dominica, hizo gestiones para que sea considerado siervo de Dios? No, o sea, ustedes si saben, ¿no? Hay todo un proceso, ¿no? La Iglesia nos pide ciertas normas o nos invita a seguir ciertos procesos, ¿no? Antes de que sea declarado así. Hay que investigar primero todo su vida, sus escritos, todo la labor que ha hecho un cristiano, ¿no? Para poder en primer momento declararle siervo de Dios y luego seguir ya todo el proceso de canonización. Por todo el trabajo, toda la labor que él ha realizado, porque tengo entendido de que estuvo 53 años en la zona, llevando adelante su labor pastoral. Por todo lo que él ha hecho, ¿ustedes consideran de que puede ser beatificado y luego canonizado? No solo que creemos, sino que estamos convencidos de eso, ¿no? Porque, o sea, como les decía, su vida, todo lo que él nos ha dejado es para nosotros un testimonio viviente de cómo Dios, cuando uno se pone a su disposición, pues
es capaz de actuar, ¿no? Por encima de nuestras propias incluso fragilidades y miedos, es posible actuar si uno quiere realmente cumplir la voluntad de Dios y llevar sobre todo su palabra. Le haría la pregunta entonces, considerando de que ustedes están convencidos de la labor que ha realizado a través del tiempo, ¿tienen ustedes la documentación fehaciente de todo lo que ha hecho él o él llevaba algún libro diario? No, él como todo misionero llevaba un diario en donde escribía una serie de todas las anécdotas que le pasaban, además de muchos escritos que tiene el Padre José acerca de todos los lugares, de todas las expediciones que él realizó para poder entrar en contacto con los diversos grupos étnicos de la Amazonía, ¿no? Y todo eso ha sido presentado debidamente como nos pide la Iglesia, ¿no? Para que ha sido revisado por los expertos para que ellos determinen que el Padre José tiene, pues, ¿no?, todo lo necesario para poder ser un hombre, un cristiano que sea declarado santo. De acuerdo digamos, al conocimiento y al tiempo que transcurrió él en medio de los pueblos indígenas en la selva, mi pregunta siempre estaba orientada al hecho de que durante todo el tiempo me imagino que él venía a la orden. O sea, no ha pasado los 53 años directamente ya sin salir, sino que venía en algún lugar, fuera del lugar donde se encontraba él. Venía sí, en algún momento a Lima y en algún momento también salió fuera del país, pero los viajes en ese entonces eran muy difíciles. Tenga entendido que, por ejemplo, él para entrar a Puerto Maldonado en ese entonces se llevó casi un mes, ¿no? Porque había que hacer una travesía hasta Mollendo, por mar, luego entrar en tren hasta Cusco y luego a través de animales, mulas o esto, hasta los lugares de la misión. O sea, la selva era un lugar aún, como le decía, desconocido, inhóspito para el país. Mi pregunta estaba orientada por el hecho de que durante el tiempo que él podía venir acá, me imagino que él dejaba documentación o conversaba con los responsables de la orden en esa época. Sí, los misioneros siempre incluso han tenido una forma de comunicación, ¿no? O sea, y tampoco ellos han estado solos en las misiones. Siempre nuestra idea es trabajar también en comunidad, ¿no? Es decir, no se va a internar uno solo allá, sino que siempre se iba en grupos, ¿no? En grupos de misioneros que iban haciendo todas estas expediciones, ¿no? Entonces, pero sí, ellos llevaban detalladamente por escrito pues todo aquello que realizaban y en algún momento pues se enviaba para... ¿Y dentro de estos grupos el único que sobresale es él o había otros que también pueden ser considerados siervos de Dios? Sin duda que yo creo que la mayoría de misioneros de ese entonces podrían ser siervos de Dios, ¿no? Pero las características y sobre todo la misión que realizó el Padre José Álvarez nos invita a pedir a la Iglesia, ¿no?, que lo promueva como modelo de santidad. Dígame, Padre Samuel, si ustedes ya han enviado prácticamente la documentación para efecto de que la Iglesia lo considere siervo de Dios, ¿qué es lo que está esperando la Iglesia? ¿Qué otra documentación para poder entrar en la parte de la beatificación? Lo que estamos esperando ahora es un milagro, ¿no? Un milagro que la Iglesia nos pide, ¿no? Un hecho extraordinario, ¿no?, que no puede ser explicado totalmente por la ciencia, ¿no? Entonces, lo que está pidiendo la Iglesia y lo que pide la Iglesia siempre, ¿no?, para poder ya nombrarle oficialmente como primero un beato y luego como santo. Tenemos cantidad de testimonios de curaciones, de sanaciones que han sido posibles por intercesión del Padre José, ¿no?
pero esto se está todavía examinando para ver cuál de ellas realmente puede ser considerada como un milagro que la Iglesia lo solicita. ¿Ya han presentado ya ustedes algunos? Sí, algunos se han presentado, algunos se ha llevado ya a Roma, porque en Roma tenemos el procurador general que está allí, ¿no? Y entonces es el que está un poco discerniendo, ¿no?, cuáles serían aquellos que podrían ser catalogados como tal y presentados adecuadamente en Roma, ¿no? Mientras tanto, ustedes siguen recibiendo testimonios. Mientras tanto, recibimos testimonios, tenemos además una propagación también intentamos propagar el conocimiento, la devoción al Padre José. Hay un boletín que enviamos trimestralmente a muchas personas que desean ir ahondando en lo que es la vida del Padre José, ¿no? Y tenemos también una celebración eucarística que la realizamos todos los primeros miércoles de mes aquí a las 6 de la tarde en esta Basílica Santuario de Santa Rosa de Lima, en donde viene mucha gente para pedir con nosotros, con toda la orden, este deseo, ¿no?, de ver a una persona que ha vivido aquí en este país y que es tierra de santos, pues verlo en los altares. Para aumentar el número. No, le preguntaba esto porque, como dije al inicio, muchos de los católicos que vamos leyendo noticias y tenemos este evento, lamentablemente creo que no ha habido la suficiente difusión a través de los medios de comunicación o a través justamente de las parroquias, porque esto debería ser una cosa generalizada en todas las parroquias para hablar con relación al Padre José Álvarez. Sí, y se ha enfatizado un poco más ahora con la venida del Santo Padre, porque incluso los pueblos amazónicos relacionaron mucho al Santo Padre con la figura del Apactone, ¿no? Para ellos era como un nuevo Apactone que venía a verles, a acogerles con cariño, a preocuparse de sus necesidades, porque de una u otra manera pues, estos pueblos sienten que aún están postergados, que aún no han podido alcanzar toda esa, digamos, todo ese desarrollo que ellos deseaban, ¿no? Hay algo que es interesante, queridos amigos, ustedes han escuchado en muchos momentos, han escuchado al Padre Samuel mencionar, decir Apactone, Apactone. Y lógicamente nos hemos quedado todos, seguramente ustedes diciendo, bueno, Apactone, si están hablando del Padre José Álvarez, ¿qué tiene que ver Apactone? En unos minutos más, vamos a hacer un pequeño corte, seguramente queda la pregunta para el Padre Samuel para que nos diga qué cosa, a qué se refiere cuando dice Apactone. Regresamos con ustedes en unos instantes. Y bien, queridos amigos, seguimos esta conversación con el Padre Samuel Torres, que nos está explicando en realidad lo que significa para la Orden Dominica y para nosotros los católicos el que un sacerdote, luego de una labor bastante esforzada, sacrificada durante 53 años, sea considerado actualmente como siervo de Dios y tiene todas las virtudes y condiciones para ser beatificado y canonizado. Pero retorno a la pregunta, ¿no?, para que el Padre Samuel nos diga por qué ha mencionado varias veces el Apactone y Apactone. Por favor, expliquemos a los televidentes qué es. Bueno,
Además de decirle que el padre José era un hombre que se preocupó por conocer los idiomas, ¿no?, de los diversos grupos étnicos. O sea, él era un misionero que no solamente llegaba ahí para estar con ellos, sino para inculturarse con ellos. Y tenía un carisma especial, un cariño, y ese cariño le llevó a conocer también algo que es fundamental, sus lenguas, ¿no? Estudió más de 20 lenguas amazónicas, ¿no? Pero esto de Apactone es porque en un momento determinado, en una circunstancia, él estaba entrando en contacto con una tribu, un grupo étnico, y hubo ciertas amenazas, ¿no?, con su vida. Entonces uno de los traductores que él también llevaba para ayudarle, le pidió a los demás compañeros que estaban con él que no le hicieran ningún daño, porque era su papá anciano, ¿no? Ellos lo consideraban como su padre, el hombre que los cuidaba, que los quería, ¿no? Y entonces por eso les llamaron el Apactone, ¿no?, que significa en lengua amaracaire, significa eso precisamente, papá bueno, papá anciano, papá que está con ellos, ¿no? Dígame, y justamente todo eso que ha hablado, ha mencionado de que conocía 20 lenguas de las tribus, era bastante. Dígame, ¿toda esa labor la realizaba él partiendo de un solo punto o viviendo en diferentes tribus? Él fue un viajero incansable, realizó navegó por casi todos esos ríos de la selva y tuvo varias incursiones en distintos lugares, ¿no? Para conocer, para incluso dar a conocer también al país, ¿no?, estos lugares. Incluso luego el Estado le reconoció esta labor y le dio una de las distinciones más grandes que se puede dar en el país, ¿no?, que es la Gran Cruz, porque precisamente en todas estas expediciones él iba dando a conocer, pues, lugares específicos y que aunque sabíamos que existían, pero no se conocían exactamente, ¿no? Entonces él detalló todo esto, y en época del presidente Belaúnde Terry recibió esta condecoración especial por esta labor también, que junto con la labor misionera hizo también de dar a conocer muchos lugares que aún no se conocían. ¿No? Sí, tengo entendido, algo leí de que justamente había sido el que dio a conocer las rutas más importantes de vuelo para los pilotos. Sí, efectivamente, él es el que les indicaba, ¿no?, por dónde eran las rutas que debían hacer, y sobre todo las rutas que eran más factibles, ¿no?, porque usted sabe que en la selva con toda la vegetación se puede perder, ¿no? No habían tampoco en ese entonces aparatos de navegación tan especiales como hay ahora, ¿no? Entonces él hizo esta labor también de ayudar, incluso de hacer en algunos lugares espacios donde también podían aterrizar para que pudieran entrar en contacto con estos grupos. Con toda de la zona hacia afuera, hacia las costas. Dígame, durante el tiempo que él ha estado desarrollando estas actividades, ¿la Orden Dominica en algún momento ha llegado al lugar para, mejor dicho, durante el tiempo que él estaba, para tomar conocimiento de la verdadera labor que estaba haciendo? Sí, o sea, como le digo, o sea, los misioneros nunca estaban solos. Ellos iban haciendo, ellos establecían misiones y se quedaban allí un grupo de misioneros, ¿no? Y luego él iba adentrándose en otros lugares e iba haciendo otras misiones. Entonces la orden ha estado siempre
acompañando. Claro, pero más orientado, porque normalmente se dice de que cuando alguien está en misión, justamente, la orden envía, le llaman a veces inspectores o sacerdotes que van a comprobar el estado en el que se encuentran de salud, etcétera. La orden estaba en contacto permanente con él. Claro, eso. O sea, ahí nosotros tenemos lo que se llama las visitas, ¿no?, que el superior realiza a diversos lugares en donde está presente pues la misión de la orden, ¿no? Y entonces en algunos momentos también entraban para conocer toda esta misión que estaban realizando los misioneros dominicos. Hay algo que estaba viendo, justamente leyendo algo con relación a la vida del padre Álvarez. La causa la presentaron el año 2000. Estamos al 2018. Diga, es que esta demora es por lo que están esperando ustedes algún milagro, no aceptan, no sé si habrá hecho curaciones anteriores o ha hecho algo, ¿están esperando algo especial o es lento el proceso? A veces la Iglesia, como madre y maestra sabia, pues va tomando las cosas muy tranquilamente, ¿no? Entonces sí, hay testimonios, por ejemplo, de curaciones incluso de personas que han estado en neoplásicas o enfermedades crónicas que se han encomendado al Padre José y que han podido recuperarse, ¿no? Incluso algunas personas también que han tenido problemas visuales y que han podido tener la posibilidad de recuperación. Esto primero hay que hacer todo un proceso para poder enviarlo a Roma, y también tiene que ser estudiado por expertos, ¿no? O sea, no solamente por los encargados en Roma, sino por expertos que puedan determinar y decir, aquí hay algo especial, ¿no? Entonces, dentro de todo lo que ha mencionado, lo poco que ha mencionado de curaciones, ¿hay alguno que resalte verdaderamente que haya sido sorprendente para ustedes? ¿Alguna persona o un grupo o familia, no sé? Sí, hay como le digo, una curación sobre todo que para nosotros nos causó una gran admiración, ¿no? Una persona que al parecer los médicos habían dicho que era imposible que se recuperara de una enfermedad crónica, tenía un cáncer, y sin embargo luego se ha recuperado, ¿no? Se ha recuperado prodigiosamente, por no usar otro término, ¿no? Entonces es algo que estamos intentando introducir para ver si ese es el milagro que estamos esperando. Esto se ha producido cuando ya el padre Álvarez falleció. Claro, cuando ya era... Pero ¿conocen ustedes de acciones, curaciones durante el tiempo que él ha estado en las diferentes tribus? No, cuando él ha estado en las tribus propiamente no. Él más bien era el hombre que curaba y llegaba a sanar, pero con elementos digamos, los que tenía a la mano, ¿no? Es decir, ayudar a estos grupos a tener una mejor calidad de vida, procurarles un acceso a educación, a que estos pueblos pudieran tener acceso a que puedan estar en la salud o en algo de esto, ¿no? O sea, no es que propiamente ha habido milagros así en su vida, ¿no? El mayor milagro que él ha hecho es lograr, como le digo, que estos pueblos que estaban en conflicto constante lograran pacificarse y pudieran establecerse y pudieran vivir de una manera mucho más fraterna y pudieran incluso tener proyectos hacia adelante. Me permito entonces preguntarle, ¿ustedes están esperando entonces ahora que se produzcan otros milagros para poderlos presentar a Roma? Es lo que se nos pide, ¿no? O sea, es lo que se nos pide. Y sobre todo para nosotros es importante, porque un santo no es santo por los milagros que hace, ¿no? Sino sobre todo, como insisto, es
por ese modelo que se nos presenta de total disponibilidad a lo que Dios quiere, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, el padre José fue un hombre ejemplar, es decir, a pesar de, incluso de, como le había dicho, de sus mismas situaciones frágiles de salud, sin embargo fue un hombre que no tuvo ni venció sus miedos, sus temores, y se internó en esa selva inhóspita que era entonces, para poder llevar el Evangelio y la buena nueva del Señor. Se podría deducir por los años que ha estado, porque él fallece el año 1970, se puede deducir que cuando él prácticamente se ordena sacerdote, prácticamente a los 5 años estaba por acá y ya estaba metido en la selva. Antes, él se ordena el 16 y el 17 ya está llegando acá. O sea, eres un joven sacerdote que viene a vivir su ministerio sacerdotal en medio de la selva, ¿no? Y ingresa, como ya les he comentado, en un lugar que pues, le era totalmente desconocido, ¿no? Pero que él consideraba era donde Dios lo quería y donde Dios deseaba que él llevara la buena noticia de salvación, ¿no? Cuando él fallece, el año 1970, ¿cómo fueron sus funerales? Porque normalmente a veces se dice pues, que grandes multitudes lo rodearon, etc. ¿Algo dice la historia con relación al...? Sí, mire, o sea, cuando él fallece había sobre todo mucha gente que había conocido al Padre José, sobre todo nativos que estaban aquí también y hermanos suyos que le acompañaron en ese momento, y mucha gente que había conocido la labor del Padre José que realmente le sintió mucho su partida, ¿no? Pero confiados en que iba a la Pascua eterna del Señor, ¿no? O sea, fue un momento bonito, por así decirlo, ¿no? Aunque la muerte siempre nos causa un poco de tristeza, pero fue un momento en que él descansó de toda esa labor, de todo ese trabajo, rodeado de mucha gente, de muchas personas que había ayudado sobre todo a lo largo de su vida. Pero la mayor parte del tiempo en la zona de la Amazonía. En Lima, muy pocos años. En Lima, muy pocos años estuvo. Poco en intervalos bastante pequeños, solamente al final ya de su enfermedad, cuando tuvo que retirarse porque las fuerzas ya humanas y físicas ya no le daban, pues tuvo que venir para poder atenderse y luego fallecer aquí. Digamos, en la parte final ya de su vida, estuvo acá con usted. Hay sacerdotes que lo han conocido y lo han visto. Sí, aún quedan un par de ellos, un par de misioneros que tienen ahora algo más de 90 y tantos años, que han conocido al Padre José, ¿no? Y que son los más entusiastas en promover también, a pesar de su edad y de sus limitaciones también, ellos promueven la causa para que el Padre José pues, pueda llegar a ser santo. Pero deben existir también sacerdotes que sin ser demasiado ancianos también lo hayan conocido, porque se ha fallecido el 70. Sí, lo que pasa es que muchos de ellos han regresado a España, ¿no? Pero aquí en el Perú solamente tenemos aún 2. El resto de los misioneros han regresado a España. Su deseo grande del Padre José era morir aquí, porque aquí había entregado su vida, y entonces él deseaba y amaba, llegó a amar de tal manera estas tierras que lo consideraba suya, ¿no? Incluso en un momento él de su vida
él va a España para promover las misiones, para pedir también ayuda, ¿no?, a las diversas provincias, sobre todo a la provincia de España que pertenecía. Hace un viaje a Roma, donde se entrevista con el Papa en ese entonces Pío XII, ¿no? Entonces, y el cual le da su bendición para que siga su misión. Pero él, su deseo es volver, y cuando él regresa, entre sus escritos dice: ahora estoy en casa. Ay, se sentía ya. Ahora estoy en casa y ahora estoy a gusto, tranquilo, porque ya estoy en mi casa, dice. Qué bien. Queridos amigos, el padre Samuel nos está relatando la vida prácticamente, como ya lo ha mencionado, de un santo, a futuro, que la Iglesia considerará en su oportunidad, pero está en este proceso que, como lo dijo el padre Samuel, la Iglesia toma su tiempo para analizar todos los aspectos de la vida sacerdotal, su desempeño y la labor que ha hecho, las acciones. Vamos a regresar en unos minutos, pero nos vamos y regresaremos para conocer por qué es que nos encontramos en este lugar. Regresamos con ustedes. Amigos, les decía anteriormente de que el padre Samuel nos va a indicar por qué es que estamos y nos encontramos aquí en la cripta de Santa Rosa para hacer esta entrevista. Padre Samuel. Cuando la Iglesia pidió a los dominicos que se hicieran cargo de esta parte de la selva, uno de los lugares que se les entregó precisamente, o se les devolvió, es la rectoría de esta basílica, Santuario de Santa Rosa. Y esto se volvió como el lugar central para todos los misioneros, el lugar en donde ellos podían venir para renovarse y para poder renovar fuerzas, ¿no?, de toda su misión, para volver a su trabajo misionero, ¿no? Entonces, este santuario de Santa Rosa de Lima era un lugar de gran importancia para los misioneros. Entonces, cuando se hizo la restauración de la basílica, se consideró en un capítulo, ¿no?, los frailes consideraron que por la importancia y la trascendencia de la vida del padre José era importante tenerlo en un lugar tan destacado como era la casa de Santa Rosa, que ahora es una basílica, santuario, porque era aquí el lugar donde él también de una u de otra manera había estado, ¿no? Entonces, para nosotros fue un deseo de traerlo, porque él primero lo enterramos en el lugar donde nosotros tenemos un lugar para enterrar, y lo hemos trasladado porque también fue uno de los pasos para poder iniciar todo el proceso de canonización, de beatificación, ¿no? Entonces se hizo un lugar aquí, y la cripta estaba ya pues terminada, y qué mejor lugar que donde era el lugar de Rosa de Lima, la primera flor de santidad en que descansara también el padre José, ¿no?, un hermano de Santa Rosa de Lima.
Y lo tenemos descansando acá entonces al padre José Álvarez, el Apactone. Apactone, el Apactone. Cosa que ese es el primer dominico que se encuentra acá, ¿o hay otros también ya en todo el santuario? Él es el segundo, ¿no? Porque el primer dominico que se trasladó acá fue Monseñor Ramón Subieta, que fue el iniciador un poco de todas las misiones, el primer obispo también de Puerto Maldonado, que también está en proceso de canonización y que es fundador también de una congregación de hermanas dominicas aquí en el Perú. Pues queridos amigos, tenemos el privilegio de estar en la cripta donde está justamente el siervo de Dios, el padre Álvarez Apactone, y el padre Samuel nos ha traído por acá. Justamente estamos rodeados en de la cripta de Santa Rosa y del padre Álvarez Apactone, lo cual le agradecemos porque realmente es un privilegio estar por acá rodeado de alguien de que pronto, si Dios lo permite, estaré en los altares. Sí, rodeado sobre todo de tanta historia, ¿no? Porque aquí también, digamos, este lugar es un lugar que irradia santidad, ¿no? Por la trascendencia que significa también para nosotros la figura de Rosa de Lima, ¿no? Incluso aquí tenemos algunas de las imágenes que pertenecieron a Santa Rosa de Lima y que marcaron también la devoción de Rosa, ¿no? Como el Señor de los Favores, la Virgen Alada, ¿no? que fueron devociones muy fuertes en la vida de Rosa de Lima y que también fueron pilares en la vida del Padre José, ¿no? Ver a Jesús crucificado, ver al Señor ahí, pues que había padecido tanto por nosotros y que nos invita al amor, a la misericordia, pues eso también le impulsaba. Venir aquí para rezar, para orar, para llenarse de esa fe, fortalecerse en esa fe y luego poder seguir en su labor. Padre Samuel, ¿qué ha significado para la Orden Dominica, para ustedes que están siguiendo todo este proceso, la presencia de su santidad en el Perú? Para nosotros ha significado sobre todo ha significado que el Santo Padre nos ha dado pues nos ha dicho que la labor que hemos hecho ha sido una labor que está en concordancia con lo que quiere la Iglesia, ¿no? Y nos ha agradecido incluso también toda esa labor misionera, toda esa labor que no la hacemos en nombre propiamente nuestra, sino como parte de la Iglesia, ¿no? Entonces, para nosotros ha sido como un bálsamo. Un respaldo completo. Un respaldo completo en toda nuestra labor, ¿no? Porque no solamente se reduce a lo de la selva, ¿no? El Papa ha querido ir ahí a la selva porque habían cosas y coyunturas especiales, ¿no? Pero la orden tiene aquí en el Perú pues una historia más larga. Y las tribus que estuvieron presentes justamente en Puerto Maldonado significó para su santidad una presencia viva de lo que estaban buscando con relación al padre sí, Álvarez. Incluso el Santo Padre quedó admirado, ¿no? De que los mismos grupos nativos, los indígenas, los pueblos originarios, como les llamamos ahora, evocaran la figura del Apactone, ¿no? Como alguien que les ayudó, que les defendió frente a una serie de circunstancias, no solamente internas, sino externas, y que lograra que estos pueblos se mantuvieran. Incluso en el discurso que hace la joven de Jessica, que se llamó para presentar al Santo Padre, pues para darle el saludo, ella mencionó la figura del Padre Apactone y resaltó esta labor del Padre José y le decía al Santo Padre, ¿no? Usted es el nuevo Apactone que viene para ayudarnos, para seguir interesándose por nosotros, y por eso le pedimos que
que interceda frente a nuestras necesidades, ¿no? Existiendo las tribus y todavía, como dicen muchos hombres o mujeres que han vivido justamente con el padre Álvarez, ellos han mostrado algún interés porque cuando vino su santidad, él sí vino acá, es la cripta, ¿verdad? No, no llegó a venir. No llegó a bajar. Nosotros estábamos esperando que viniera. Porque él vino a visitar la basílica. Dice, él quería visitar, pero el protocolo no le permitió, no le permitió. Nosotros deseábamos incluso que viniera aquí, pero el señor obispo de Puerto Maldonado, que es un dominico, pues sí le manifestó y le dijo el deseo de que visitara. Él ha quedado un poco con ese deseo de querer volver para recorrer esos lugares, como él dice, un lugar de tanta santidad. Nos estamos llenos de santos aquí en el Perú. ¿Y de la tribu vienen a visitar acá la cripta? ¿De las tribus? Los étnicos sí vienen a visitar, pero sobre todo vienen a visitar también mucha gente de aquí de Lima, que empiezan a conocer la figura del Padre José. Tenemos una misa, como les decía, todos los primeros miércoles de mes, y la gente luego hacemos una peregrinación, ¿no? Bajamos aquí y rezamos aquí ante la tumba del Padre José, y mucha gente viene para pedir su intercesión, pidiéndole pues que ante el Señor presente una serie de problemas, de necesidades que tienen ellos. Entonces, ¿cómo van también aquí en Lima? Se va despertando este cariño por el Padre José, ¿no? Que quizás para algunos puede parecer muy lejos, que estuvo ahí en un lugar, pero la figura y el carisma del Padre José, de su entrega, pues hace que la gente empiece a reconocer y aceptar. Me mencionaba en un momento de que no solamente ustedes están viendo el tema aquí en Lima, sino que tienen distribuidos en diferentes lugares la forma de conseguir documentación para la causa, ¿es así? Claro, o sea, cada convento o cada lugar en donde hay frailes dominicos, hay promotores locales en donde ellos pueden recoger información acerca de la causa, ¿no? del Padre José, o una serie de acontecimientos o milagros, o llamémosle así, que se pueden realizar por intercesión de él, y entonces luego ya todos se envían aquí a Lima para darles una... para poder revisarlos, investigarlos y poder, ¿cómo se llama? Luego hacer el correspondiente envío a Roma. A Roma, que es donde está la sede central, digamos, de la causa. Y de la orden, ¿no? O sea, de la orden tenemos allá la curia general que está en Roma. Pues esperamos que verdaderamente muy pronto puedan contar con la beatificación y si su santidad les ha dado el respaldo. Yo creo que es cuestión de que esté esperando nada más que ustedes le presenten el documento exacto y preciso para entrar. Estamos esperando. Simplemente a veces los tiempos de Dios no son nuestros tiempos, ¿no? Y entonces algunos padres decían, pues deseamos que ya, pero los tiempos de Dios son... El Señor se encargará seguramente de buscar, ¿no?, el milagro preciso para que sea por la intercesión del Padre José Álvarez, el Apactone. Claro. Pues queridos amigos, ha sido una cooperación bastante interesante, hemos aprendido algo y sobre todo ha despertado, estoy seguro, en todos ustedes y en nosotros ese deseo de conocer algo más del Padre Álvarez, de conocer algo más del Apactone y sobre todo de ingresar también a esta inquietud de la beatificación y de la pronta canonización del Padre Álvarez. Antes de terminar, yo al Padre Samuel tengo que hacerle de todas maneras las preguntas, no preguntas, pero por lo menos hacer el jueguito del ping-pong. Usted juega ping-pong, ¿no? Sigue jugando ping-pong, padre. Sobre todo cuando era estudiante. Pero ahora ya no, ya el sacerdote ya no. No me da mucho tiempo porque las labores a veces... O no tiene con quién jugar, díganlo nomás, para visitarlo, no es eso, visitarlo en cualquier momento y jugar. Es el tiempo, por las acciones pastorales. Yo le voy a mencionar una palabra y lo que en ese momento le venga a la mente, usted
Me da la respuesta como quien regresa la pelotita de ping-pong. Yo le digo humildad. Humildad, pues para mí significa reconocimiento de lo que uno es, ¿no? O sea, sacrificio. Sacrificio, pues todo aquello que a veces se requiere para poder alcanzar una meta. Obediencia. Obediencia, que es algo importante y fundamental para los frailes y para todos los religiosos, ¿no? Fe. Fe es aquella disposición de creer en la actuación de Dios a pesar de nuestra fragilidad. Amor. Amor es entrega, es donación, es saber darse a los demás, ¿no? Sin esperar nada. Jesús. Jesús es el Señor, el centro de nuestras vidas, la razón por la que estamos aquí, ¿no? Pues gracias, Padre Samuel, ha sido interesante la conversación que hemos tenido. Yo le pediría que un mensaje justamente a los televidentes con relación al tema para incentivarlos sobre lo que significa la presencia, la vida del Padre José Álvarez, incentivarlos a que también ellos entren en una oración rogando a Dios por todo lo que ustedes están buscando y luego su bendición. Luego, mire, yo lo primero que desearía era recordar que como iglesia somos eminentemente misioneros, ¿no? Y el ejemplo del Padre José nos sigue recordando esta tarea, ¿no? Debemos llevar el mensaje del Señor. Quizás no vamos a hacerlo como Él lo hizo, pero todos tenemos que ser hombres y mujeres que lleven la fe, allí donde estemos, ¿no? Sin duda para los misioneros que están en lugares más alejados es un modelo a seguir, pero creo que el Padre José es un ejemplo actual de cómo debe ser nuestra entrega, nuestra fidelidad a lo que Dios nos pide. Padre, ¿podría a los televidentes la oración del Padre? Mire, vamos a orar es la oración que la Iglesia nos ha permitido, que está, ¿no? Ya está con autorización eclesiástica, y que es la oración que siempre hacemos cuando visitamos aquí la tumba del Padre José para pedir alguna intercesión, algún favor a través de su intercesión, ¿no? Entonces vamos a rezar todos para pedir aquello que más necesitamos por intercesión del Padre José. Oh Dios, que concediste a tu Hijo José Álvarez el don de una vida misionera totalmente entregada a ti y a los más necesitados, y un profundo amor a tu Madre, la Virgen María. Ayúdanos a seguir su ejemplo de fidelidad a tu llamada y a una vida consagrada al servicio de los demás. Que su causa de canonización sirva de estímulo para que florezcan en el mundo los valores cristianos de fe, acción y servicio, y que su intercesión nos alcance la gracia que te pido, que me ayude en las necesidades y problemas que me agobian, si es tu voluntad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Pues bien, Padre Samuel, ahora sí le pedimos a usted su bendición para nosotros y todos los televidentes. Que la bendición del Señor les acompañe siempre y que Él les ayude a vivir siempre en la voluntad. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y bien, queridos amigos, agradeciendo al Padre Samuel la gentileza que ha tenido de aceptar nuestra invitación para conversar sobre la vida del Padre José Álvarez y la Pactone, y habernos permitido ingresar a la cripta donde se encuentran sus restos y la cripta de Santa Rosa de Lima. Nosotros nos queremos despedir hasta el próximo programa, teniendo en cuenta de que la oración que ha rezado el Padre Samuel nos permita también a nosotros lograr la gracia que Dios nos pueda dar a través por la intercesión del Padre José Álvarez. Nosotros nos despedimos hasta el siguiente programa, diciéndoles como siempre, Jesús los ama. Que Dios los bendiga.